Si quieren ya podemos, bueno, sí, ya podemos comenzar la reunión del día de hoy. Es la sesión 5 del nivel uno, el taller de formación marxista que tenemos este año, ¿no? Para simpatizantes, militantes de Morena y público en general. El tema del día de hoy es la introducción a la economía política. Y bueno, pues vamos a comenzar el tema, ¿no? En términos generales, a dar un panorama un poco de lo que es la economía política, dónde nace, bueno, la crítica a la economía política, ¿verdad? Porque la economía política es un poquito más amplia en términos de que Marx no es el que diseña el concepto de economía política, eso lo podemos encontrar eh, como que en sus primeras líneas con Aristóteles y después lo podemos ya ver desarrollado un poco mejor con William Petty, los mercantilistas, ¿no? La fisiocracia, la economía política clásica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy a compartir en la pantalla. No sé si se pueda compartir. Sí, espera. Este, es que yo tengo la fijación de todo esto hacerlo con un PowerPoint para ir más o menos ahí, que ustedes vayan viendo un poco el camino trazado que uno va jugando, ¿no? Eh, ahí va, ¿no? Muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla. Esperen nada más aquí para poder dar una, una pequeña, déjenme ver dónde está. Aquí está, compartir. eh, Creo que ahí se ve, ¿no? Espero que también ahí se vean que se pueda ver en el Facebook, porque luego la otra vez creo que no se pudo ver o no se veía. Pero bueno, efectivamente no se ve en Facebook. Ah, no sé, ya se ve en Facebook. Muy bien. Pues bueno, empezamos. Entonces, como primer punto de encuentro con nosotros, siempre recordar que nosotros no vamos a ver la economía política. O sea, es decir, para poder ver la economía política, pues yo creo que necesitaríamos un seminario completo de cerca de 5 años y seguramente no abarcaríamos todo lo que se llama economía política, porque son varias escuelas, es una historia muy larga, existen muchos autores, nada más en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿no? Dejando fuera, por supuesto, las contribuciones de Asia, África y Sudamérica, o Latinoamérica, como lo quieran llamar ustedes, Oceanía. Dejando fuera de eso, pues es muchísimo. Lo que nosotros vamos a denominar o lo que nosotros vamos a estudiar específicamente es lo que se le va a llamar crítica a la economía política, ¿no? Existen como que dos traducciones de lo que va a ser el concepto, ¿no? Unos van a decir que es crítica de la economía política, o sea, de la economía política, y otros van a decir que es crítica a la economía política. La diferencia entre la A y la D presupone una posición en el debate de los proletarios y los no proletarios. Es decir, si nosotros lo miramos con los ojos de que esto simplemente es un estudio para poder entender el sistema económico y hacer un estudio de caso de algún problema en el mundo, entonces vale la pena decir que es crítica de la economía política. O sea, si nosotros creemos que Marx hizo un estudio académico para descifrar las leyes de la economía política o las leyes de la economía burguesa, si eso creemos que hizo, si es crítica de la economía política, porque lo hizo desde la economía política. Si nosotros creemos que Marx hizo un análisis del sistema económico capitalista para poder transformarlo, entonces es crítica a la economía política, porque lo hace desde afuera y
tiene como el objetivo ir mucho más lejos, ¿no? Entonces, aquí me dejaron estos canallas, ¿no? Pero bueno, esperemos que no me maten a mí también. Em, entonces, bueno, eso me parece muy importante, ¿no? Entonces, lo que vamos a revisar es la crítica a la economía política, ¿no? Eso es lo que vamos en este momento a revisar como una aproximación. No vamos a ver en general las tesis más importantes, sino vamos a ver un panorama general de ustedes, ¿no? Si quieren saber un poco de crítica a la economía política, que es más o menos lo que tienen que ir teniendo en el panorama, ¿no? Yo lo voy a hacer de manera histórica porque tomemos en cuenta que la crítica a la economía política fue diseñada por dos pensadores muy importantes, ¿no? Uno es Carlitos Marx. Me voy a permitir ponerle Carlitos Marx, por supuesto, ¿no? Y el otro es don Federico Engels. Ya sé que los más pulcros van a decir, no, es Karl Marx, es Friedrich Engels. No sé, la verdad no me interesa, no voy a pelear con esas definiciones clásicas de que si te tiene que poner, yo lo castellanizo y entonces Carlitos Marx para mí, porque somos cuates, somos camaradas. Yo creo que Carlitos y yo sin ningún problema podríamos ser camaradas, aunque me criticara demasiado, por supuesto por mis tesis socialdemócratas que pueda yo tener en algún momento, o de índole, vamos a decirlo así, anarquistas, pero yo creía que seguiríamos siendo compitas, ¿no? O sea, camaradas. Entonces, Carlitos Marx y Federico Engels, ¿no? También Federico Engels, ¿no? Don Federico, ¿no? También el camarada Federico Engels, el general, algunos le van a llamar también, por sus hipótesis sobre la guerra. Entonces, bueno. Son los dos, me parece más importantes. Carlitos Marx por un lado y Federico Engels. Uno puede decir, bueno, están otros pensadores de la época, etcétera, pero curiosamente son ellos dos los que desarrollan la teoría de la crítica a la economía política. Y eso sí me parece muy importante. O sea, una primera dimensión que hay que poner en el centro en este momento es que la crítica a la economía política no es de Carlitos Marx únicamente. También hay tesis muy importantes de Engels allí mismo. Entonces, me parece muy importante siempre reconocer que es una visión doble, en donde siempre hubo una comunicación muy importante para la conformación de estas dos grandes visiones del mundo, ¿no? Bueno, o para esta visión del mundo sobre la economía. Entonces, son ellos dos principalmente los que han desarrollado los proyectos específicamente. Yo diría, antes de empezar al tema de lo que nos compete, es que tendríamos que tomar en cuenta, antes del arranque de la crítica a la economía política, tendríamos que tomar en cuenta, a mi punto de parecer, dos, dos presupuestos de por qué, o sea, dos presupuestos del desarrollo de la economía, de la crítica a la economía política desde Carlitos Marx y Federico Engels, ¿no? O sea, hay dos cositas antes que tendríamos que tomar en cuenta para entender la importancia y la revolución de esta ciencia específicamente, que tendría que ver con antes de 1843. Vamos a poner esa fecha. Antes de 1843, vamos a decir que hubieron al menos dos obras importantísimas que tendríamos que entender para poder más o menos catapultar, ¿no?, lo que es el proyecto de la crítica a la economía política. La primera obra que me parece muy importante que tienen que tomar en cuenta es la obra de Marx, que es, si no me recuerdo, es la introducción a la crítica a la filosofía del derecho en Hegel. Ahí me estaría equivocando por ahí en alguna cosa, pero es como su primera gran reflexión, ¿no? En este libro hay una frase que ustedes conocen muy bien, que es el opio del pueblo o la religión es el opio del pueblo.
¿no? Esa frase aparece en esta introducción, ¿no? La famosa introducción a la crítica a la filosofía del derecho en Hegel. ¿No? Es como el primer texto, ¿no? Es un texto clásico en donde Marx cuestiona los límites de la filosofía de Hegel y pone en el centro el tema del proletariado, ¿no? O sea, es donde por primera vez Marx dice que para poder darle vuelta al proyecto de Hegel, tenemos que poner en el centro el concepto de que la revolución o el movimiento en su espiral ascendente, pues es el proletariado, ¿no? Como la gran clase que de las transformaciones del siglo XIX específicamente, pues es el momento en que se le está escribiendo, ahí es una tesis muy importante. Y la otra, pues que es un clásico de clásicos, ¿no? Pero que muy pocos han leído, es el texto de La situación. Ay, la situación de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? Este texto que yo creería que es fundamental, o sea, cualquiera que quiera entender crítica de la economía política, cualquiera que quiera entender el demonio, o las maldiciones, o las perversiones, o todo lo que nos pasa en este momento histórico, todas estas contradicciones que aparentemente se ven, ¿no? O que no se ven y que están brotando por todos lados, ¿no? La dinámica, progreso y devastación del sistema capitalista a nivel territorial en los pueblos, en las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. La situación de la clase obrera en Inglaterra es esencial en términos generales, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante poner en el centro estos dos grandes textos, ¿no? O sea, son dos textos fundamentales que son escritos antes de lo que va a ser el arranque de la crítica a la economía política, ¿no? O sea, son dos textos que por un lado van a poner en el centro el límite, o sea, lo que va a hacer este texto es poner en énfasis el límite del idealismo alemán. O sea, es decir, hay un límite en la filosofía clásica alemana. ¿Quién va a ser? Va a ser Marx, el que va a enunciar el gran límite histórico de este proyecto. Entonces, aquí nada más déjenme ver el título para que no estemos ahí, que después, no, ustedes no saben cómo se ponen conmigo, hasta me ponen ahí de todo, ¿no? Pero bueno, crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Bueno, sí, del derecho de Hegel. Y aquí es para, ¿no? Nada más son los, para la crítica. Ahí está. Entonces, aquí lo que hace Marx específicamente, porque esta es la obra de Marx, lo que hace Marx aquí lo vamos a poner Marx, ¿no? Es poner el límite, es decir, la filosofía, el límite del idealismo alemán que es propuesto y que es desarrollado por Hegel y que lo van a desarrollar después sus estudiantes, los famosos neohegelianos, bajo la figura de Bruno Bauer y sus consortes, ¿no? Que después va a ser la ideología alemana, tiene un límite. Y el límite es que ellos están pensando en la esfera idealista y no se han podido movilizar a la esfera materialista, en donde tienen que poner en el centro que el espíritu absoluto no es el cambio, no va a ser el que va a ser el cambio, sino el que va a ser el cambio va a ser el proletariado, ¿no? Es el límite histórico o sea, ahí pone en énfasis el límite del idealismo alemán, cuando dice que el proletariado es la clase social de la transformación, ¿no? Ese que es el cierre del texto. O sea, cuando uno ve el cierre del texto es pum, ¿no? O sea, no solamente madrea a Hegel, sino también madrea a los neohegelianos. ¿Por qué? Porque los neohegelianos creían que la liberación tenía que ser a través espiritual, ¿no? O sea, es decir, si la opresión era espiritual, un poco también venidos por todo este desarrollo histórico, con Feuerbach, por supuesto, ellos creían que la filosofía estaba en el sentido de las ideas, ¿no? Que la opresión era de las propias ideas y que en las propias ideas se podía uno liberar específicamente. Lo que dice Marx es no. O sea, si nos queremos liberar, pues tiene que ser en el orden material y es el proletariado.
Y en el caso de la situación de la clase obrera, de la situación de la clase obrera en Inglaterra, ¿cuál va a ser? O sea, aquí va a ser Engels, por supuesto, el gran promotor del desarrollo, pero qué es lo que va a dimensionar Engels? El límite de la economía política clásica, ¿no? Principalmente aquí en quién está pensando aquí, pues está pensando en Smith y David Ricardo, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo aquí más o menos este Engels? Smith y David Ricardo y sus seguidores, sus alumnos, dicen que el sistema capitalista es el mejor sistema y que entonces de aquí hacia el progreso, o sea, el mercado, el capitalismo va a traer progreso, va a traer progreso, va a traer progreso, pero lo que va a denunciar Engels es que el desarrollo histórico del capitalismo, si bien sí trae progreso, pero el progreso en el capitalismo significa dominación. Es algo fundamental, es fundamental, porque cuando uno lee a Ricardo, ¿no? A Smith, a Malthus, ya a los moderados o a los, lo que se va a llamar, son clásicos, los vulgares, ¿no? Como Bastiat, como Say, ¿no? O sea, les va a decir, pues ese es su gran pecado. Su gran pecado es que se enamoraron tanto del sistema capitalista que dejaron de ver que el desarrollo económico en el capitalismo significa dominación. Presupone la dominación. Es más, yo diría en términos generales, el primer decolonial, que tanto les encanta decir que lo decolonial, lo decolonial, lo decolonial, el primer gran decolonial en el mundo se llama Federico Engels cuando hace una teoría o cuando desarrolla un libro en donde le pone en el centro que el desarrollo económico en el capitalismo significa dominación, que es más o menos lo que después van a plantear los decoloniales en América Latina. O sea, los decoloniales, ¿qué es lo que dicen? La civilización, el progreso, la modernidad contiene la dominación. Y entonces cree Katia Colmenares, cree Enrique Dussel, cree Hinkelhammer, cree Juan José Bautista, que descubrieron el hilo negro. No es cierto. La definición clásica de que el desarrollo significa dominación está en los cuadernos tempranos de Federico Engels, pero los compañeros no se cansan de decirle a Marx y a Engels que son eurocéntricos. O sea, es interesantísimo ver cómo cuando uno revisa los propios fundamentos de la crítica a la economía política y nos vienen y nos dicen, es que eso es en Europa. No, esa es una dinámica mundial que si bien es cierto, sale por el análisis de Inglaterra, pero lo que pasaba en Inglaterra le pasa al mundo. Entonces, además es impresionante porque Federico Engels no fue a las colonias de América, a las colonias de África, a las colonias de Asia, a darse cuenta que el concepto de desarrollo económico significa dominación. Él, Federico Engels, lo vio específicamente en Inglaterra, en Londres, Manchester, Liverpool, las tres grandes ciudades por excelencia. O sea, hablar de Manchester, hablar de Liverpool, hablar de Londres en aquella época, bajo el contexto, era hablar de la China, el desarrollo de la China, de las grandes ciudades y los compañeros de izquierda aplaudiendo que los chinos lanzan cohetes, que los grandes rascacielos, ya ven, ¿no? O sea, es lo mismo, la misma fantasía de lo que se va a denominar como la lectura romántica del capitalismo, que cree que el capitalismo se supera y se supera y se supera y nunca va a tener de superarse, es lo mismo que en aquellas épocas se decía de Londres, ¿no? O sea, ustedes vean la literatura burguesa de la Londres de aquel entonces. ¿Qué es lo que decían? Eso, eso es lo que decían, ¿no? O sea,
que todo estaba muy bien, que los niños jugaban muy bien, que todos vivían en buenas casas, que todos tomaban tecito, que los problemas pues era de que su mamá se enojara, de los problemas entre los novios, etcétera, pero era una sociedad dulce, era una sociedad bonita, era una sociedad en opulencia, ¿no? Esa era la visión, ¿no? O sea, pues ahí está Julio Verne, pues ese es más, pues, creo que sí, pero también Julio Verne, ¿no? Lo mismo, ¿no? O sea, es toda esta visión de el capitalismo en las grandes ciudades y Federico Engels, lo que hace Federico Engels es decirles, no. O sea, o sea, después o sea, Federico Engels se podría también considerar el primer pensador, este, mm, maldito, ¿no? Ya ven que la cuestión de los poetas malditos. ¿Cuál es el tema de los poetas malditos? ¿Cuál es la gran virtud de los poetas malditos? ¿O por qué se llaman poetas malditos? Baudelaire, Rimbaud, ¿no? Rimbaud, ¿no? O sea, ¿por qué se llaman el propio Edgar Allan Poe, ¿no? O sea, ¿por qué se les denomina a los poetas malditos? Porque andan conjurando demonios, porque andan haciendo no sé, magia negra, ¿no? O sea, o igual creen las personas que sabes que es por eso, no. Es porque los poetas malditos, principalmente Baudelaire, Rimbaud y después Edgar Allan, bueno, antes Edgar Allan Poe en Estados Unidos y Rimbaud y Baudelaire en Francia, ¿qué es lo que dijeron Rimbaud y Baudelaire en Francia? Que bajo la ciudad de las luces, lo que se conocía como la ciudad de las luces, que era París, había miseria, había dominación. Bueno, mucho antes de que Baudelaire y que Rimbaud llegaran, ¿no? Y entonces desplegaran sus flores del mal, el spleen de París, la vuelta al infierno, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, antes de esas grandes obras, o lo que va a ser los grandes cuentos de Edgar Allan Poe, por supuesto, antes de eso, Federico Engels lo había dicho de manera así, sin literatura, así. Científicamente había demostrado que el progreso significa en el capitalismo dominación. ¿Y a quién dominas? Al proletariado. Entonces, esas son las dos grandes bases científicas de la crítica de la economía política. ¿Queremos entender crítica de la economía política? Dos textos claves para poder entender es la situación de la clase obrera en Inglaterra y la introducción para la crítica de la filosofía del derecho en Hegel, de Marx y de Engels. Textos clásicos, textos que yo diría, ¿no? O sea, así como el católico tendría que leer o tendría que saber, ¿no? Al menos el Génesis, que luego ya vas, le preguntas al católico que, pues, qué dice el Génesis y no sabe qué dice el Génesis, nosotros también, como supuestos marxistas, al menos tenemos que conocer esas dos obras y entender la revolución que se da específicamente. Entonces, bueno, eso me parece muy importante en términos generales tomar en cuenta como una pequeña aproximación a la introducción a la crítica de la economía política y entender qué es lo que vamos a mirar en esos libros. Si ya los miramos, qué es lo que miramos y si no los hemos mirado, ¿a qué nos vamos a encontrar? No, hoy en día, por ejemplo, está muy de moda David Harvey, ¿no? Neil Smith, ay, ¿cómo se llama el otro? De las ciudades, slum, ¿no? Las cities slums, las ciudades miserias, Mac Davis, por supuesto, ¿no? Y las grandes revoluciones, ¿no? Nos llegan los compañeros marxistas de la UNAM, ¿no? De geografía o de arquitectura, no, es que Marx y Engels nunca vieron la dimensión geográfica ni la dimensión urbana, por eso hay que leer a Harvey, por eso hay que leer a Jordi Borja, por eso hay que leer ay, ¿cómo se llama? A Castell, ¿no? Por eso hay que leer a Mac Davis, etcétera, ¿no? Y después ya dices, bueno, ¿y ya leíste la situación de la Casa Obrera en Inglaterra? No, pues no. Ahora sí, ¿no? Papito, ¿no? Como dirían allá en mi pueblo, ¿no? Papito, o sea, antes de Haussmann, ¿no? El gran revelador de la arquitectura, de la arquitectura burguesa de la ciudad del siglo XX, del siglo XXI, Engels ya había dicho muchas cosas de lo que hoy parece ser que se dijo. No, porque además nos ponen como gran referente para todos estos análisis a Haussmann, ¿no? El gran diseñador, ¿no? Del París post 1848, ¿no? Que sirvió para poder plantear la cuadrícula y poder reprimir al proletariado.
es como la referencia, ¿no? Pero antes de todo eso, Engels había descifrado brutalmente qué es una ciudad en el capitalismo y qué es el progreso en el capitalismo y qué significa tener progreso. Por eso hoy en día cuando nos dicen, ¿no? Es que va a crecer el PIB, ¿no? Es que va a crecer la inversión extranjera directa, es que vienen, ya saben, ¿no? Es que vienen las corporaciones, viene Tesla y todos aplaudiendo, sí, 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 que venga Tesla, que venga la Ford, que venga los que tengan que venir y no se dan cuenta, el proletariado, que la llegada de eso, que se llama modernidad, significa dominación. O sea, por eso sirve también leer esos textos, para que no cuando nos digan, no estoy diciendo que esto signifique que esté mal, o sea, hay cosas que habría que entender antes, pero también hay que entender que que si hacemos o lo del mundial, ¿no? Viva el mundial, sí, México, ¿no? Nos compramos nuestras camisetas, nuestras playeritas, ¿no? Pero no sabemos que detrás de todo lo que vino del mundial, atrás había dominación. Sea, eso también nos debe de permitir a nosotros, por supuesto, tener en cuenta qué significa cuando nos hablan de variables económicas, ¿no? O sea, nosotros como movimiento presumiendo que va a aumentar la inversión extranjera directa. ¿Qué significa que aumente la inversión extranjera directa? Significa que se empoderen las fibras. Si se empoderan las fibras, significa que se compran más terrenos, que se obtienen más terrenos, y se obtienen más terrenos para la usura, significa que estás despojando a la población de terrenos, ¿no? ¿Y qué significa que despojes a a la población de terrenos? Dominación. Bueno, todo esto ya está presupuesto en el texto de la situación de la clase obrera en Inglaterra de Engels específicamente. Pues bueno, me parece que es muy importante que nosotros lo pongamos en el centro del debate, específicamente la lectura de estas dos obras, ¿no? Bueno, entonces, bueno, es como un presupuesto, vamos a llamarlo así. Después vamos a poder decir, ¿no? Que nuestra próxima aventura, para poder entender un poco las dimensiones de lo que es la crítica a la economía política en nuestra introducción, debemos de poner una siguiente fecha que es 1843, 1848. ¿No? ¿Les gusta? Bueno, si no les gusta, después les explico por qué hago ¿por qué 48? ¿Y por qué 43, por supuesto, ¿no? Bueno, camaradas. Entonces, ¿qué pasó en 1843? Porque pues, ahí es donde yo diría, ¡pum! Ahí empieza la crítica a la economía política. Si ustedes a mí me dicen, a ver, si de veras es muy chingón y se la sabe y está aquí enfrente de nosotros y se supone que sí se la sabe, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Cuándo nace la crítica a la economía política? Según usted, según tú, ¿no? Bueno, yo sugiero que nace en 1943 porque ahí suceden dos cosas. Son como que los dos grandes hitos de la historia del marxismo. El primer hito es que en 1843, Carlitos Marx, vamos a poner Don Carlitos y Don Federico se conocen. Por favor, ¿no? O sea, pues, si esto inició con ellos, ¿dónde va a iniciar el proyecto de la crítica a la economía política cuando los dos fundadores se conocieron? ¿En dónde se conocen? En París. No. Habría que recordar por qué llegó Marx a París, ¿verdad? O sea, Marx llega a París por la represión que se está dando en Prusia en ese entonces. Él escribe dos textos, ¿no? Muy famosos. El primer texto es sobre el robo de la leña, ¿no? Y el otro es sobre la libertad de expresión. Parece ser que sobre el robo de la leña se la perdonaron a Marx. Pero cuando escribe el texto sobre la libertad de expresión, pues ya no pudieron, ¿no? Entonces el Kaiser, ¿sabes qué? Vámonos, ¿no? Y entonces van a París, ¿no? Y ahí él va a estar en la famosa, la Gaceta Renana bueno, él trabajó en la Gaceta Renana en Alemania, bueno, en Prusia, después de que escribe este texto que les digo que se llama sobre la libertad de expresión, se deshace, se reprime la Gaceta Renana, y entonces Marx, junto con otros, se van a París y van a ellos a fundar
los anales franco-alemanes, ¿no? Y entonces ahí van a empezar a trabajar en París y ahí en los anales franco-alemanes va a conocer Marx a Engels, ¿no? Porque Engels viene de Inglaterra a París para hacer unas cuestiones ahí del proyecto y ahí se va a conocer con Marx. Se dice, hay varias versiones, está la película, pero hay muchas versiones que pues lo que hicieron fue que cuando se conocieron, bueno, algunos dicen que se conocieron en un bar, otros dicen que se conocieron en la oficina. Ya se me dio el nombre del que era el dueño en ese entonces de la Gaceta Renana, ¿no? No, de los franco-alemanes. Este, pero que ahí se conocieron en las oficinas. Bueno, lo que se puede hacer que son las oficinas y que de ahí se fueron a al bar. Pero el punto central es que en el bar, ahí se hicieron amigos, ¿no? O sea, su primer encuentro fue con dos copitas, ¿no? Y tomaron muy a gusto. Y entonces ahí viene el segundo hito histórico. No son las copitas, ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? Tampoco hay que desconocer que son dos seres humanos y no va a decir, ay, no, qué falta de seriedad de estar hablando, que las copitas, ¿no? Pues se tomaron dos copitas, pues se tomaron dos copitas y eso fue lo que pasó. Eso es lo que dicen las cartas, es lo que dice la evidencia, es lo que dicen gran parte de la literatura sobre la época. Dicen que ellos fueron bueno, a una, ¿cómo se llama? Una cantina. Hoy se le llama una cantina porque ellos no tomaban cervezas, tomaban alcohol como la gente de antes, diríamos allá, no está bien ni está peor, pero bueno, es lo que pasaba. Entonces, ¿no? Nosotros, no sé, ustedes, yo, etcétera, pues cuando convivimos con personas y si alguna vez tomaron alcohol o tomamos alcohol, pues escuchábamos rock, el Tri, ¿no? No sé, escuchábamos esas cosas, ¿no? Maná, ¿no? Algunos Maná, ya los más eruditos, pues el Aragán, ya los más clásicos, otras cosas, ¿no? Pero Carlitos y Federico, pues no tenían radio, ¿no? Entonces, cuando estaban en el bar, lo que se dice es que Engels le presentó un manuscrito, que el manuscrito se llama, palabras más, palabras menos, esbozo para la crítica a la economía política, ¿no? ¿Qué decía este libro? Lo que decía este libro es que en este libro, se presentó el primer borrador de lo que después se llamaría el capital. Y entonces Engels lo que hace es presentárselo a Marx, Marx lo revisa y se queda maravillado. O sea, se queda maravillado porque las investigaciones de Marx se basaban en la filosofía alemana. Pero es gracias a a Engels, es gracias a Engels y a sus esbozos que Marx conoce que en Inglaterra había algunos pensadores, ¿no? Muy interesantes que que habían desarrollado el sistema para entender a la economía capitalista. Específicamente Engels va a tomar cuatro grandes autores. Hay otros por ahí, pero los cuatro más importantes que va a tomar este Engels va a ser David Ricardo, va a ser Adam Smith, va a ser Jean-Baptiste Say y será pues Robert Malthus, ¿no? Y entonces lo que va a determinar palabras más, palabras menos, Engels, es que Adam Smith y David Ricardo son la cumbre de la economía política clásica. Es como que es como que el punto máximo de lo que logró la economía burguesa en términos de pensamiento. Y que Say y Malthus, principalmente Malthus, es la decadencia, va a ser la decadencia de la economía política burguesa. Y entonces de ahí va a nacer el concepto que después va a retomar Marx como la economía política clásica, que es los que fundan Smith y David Ricardo, y la economía política vulgar, que son los que se fundamentan en Malthus y Say. Bueno, todo eso está en esta obra.
Ahí va a dimensionar Engels y va a poner una línea Engels, cuáles son los grandes atributos o la gran revolución que significa la economía política clásica y cuál va a ser la decadencia de esta misma. Entonces, bueno, me parece muy importante mencionar que otra vez ya tenemos aquí al menos tres libros, ¿no? Tenemos nuestro primer libro, la introducción, esta introducción. Tenemos nuestro siguiente libro, que es la situación de la clase obrera. Y finalmente tenemos este texto que son los esbozos, los famosos esbozos para la crítica a la economía política. Y ahí, desde ahí empezamos a entender cuál es el fundamento de la crítica a la economía política, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos decir que para 1843, aquí podemos decir que esto es desde 1843, ¿no? O sea, aquí es donde empieza lo que se va a llamar la crítica a la economía política, la construcción de la crítica a la economía política. Entonces, creo que bastante sencillo esta primera parte, ¿no? Bueno, todo bastante sencillo, pues. Es simplemente un recorrido histórico sobre lo que hay y lo que hay que encontrar ahí. Después, ustedes sabrán, y si no lo saben, bueno, no, antes de eso, ¿no? Carlitos Marx, en 1843 a 1845, si no mal recuerdo, él vive en París. Él ahí va a conocer, por supuesto, este fundamento, pero también va a conocer a dos pensadores que se va, pues como que va a hacer amistad ahí en París mucho con ellos, ¿no? Después los va a criticar, ¿verdad? Pero primero son muy buenos amigos. El primero es Bakunin, ¿no? Ahí lo va a conocer en París. Y el otro es Proudhon, ¿no? Y entonces él hace mucha amistad con ellos. De hecho, él milita de alguna manera con ellos también. O sea, se llevan bien. Les va a reconocer ciertas cosas importantes. Y al mismo tiempo, ¿no? Él va a estudiar la crítica a la economía política. Eh, Del 43 al 44 va a ser un estudio muy importante. Fíjense, ¿no? O sea, a muchos de nosotros, bueno, yo, por ejemplo, para poder leer al menos Smith y Ricardo me llevaron como 4 años y no les entendí nada. Y Marx aventó a Smith, a Ricardo, a Malthus, a Say, sin saber inglés. Él aprendió inglés ahí. Y a otros tantos, él los estudió en un año. Porque para 1800, o sea, en 1843, Marx no sabía nada de economía política. Y de 1843 a 1844, Marx va a sacar dos apuntes, o va a obtener dos apuntes muy importantes, que después se van a convertir en libros, pero son apuntes. El primero va a ser los famosos cuadernos de París, los cuadernos de París. Y el otro, me parece muy importante, son los manuscritos filosóficos y económicos de 1844, ¿no? En estos dos textos hay dos grandes aportaciones de Marx. La primera es el descubrimiento del sistema capitalista. Marx lo que menciona es que el sistema capitalista, para poder entenderlo, tenemos que entender tres variables: salario, ganancia y renta del suelo. Es el primer manuscrito. El primer manuscrito es diseccionar qué es la renta del suelo, qué es la ganancia y qué es el salario. Y el segundo manuscrito, que también viene pegado con el primer manuscrito, es la cuestión de el trabajo enajenado y el fetichismo del dinero. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, en la primera parte lo que dice Marx es, el sistema capitalista se fundamenta en que debe de existir salario para los trabajadores, debe existir ganancia para la burguesía y debe existir renta del suelo para los terratenientes. Y entonces Marx lo que se pregunta es, ¿por qué el proletariado, con las desventajas que tiene frente a la burguesía y al terrateniente, por qué el proletariado no se levanta en armas? ¿O por qué no sale y pelea por su emancipación? Y menciona Marx que él no, o sea, el proletariado no se revela, no tanto porque lo opriman desde afuera, sino porque el proletariado tiene una opresión desde adentro.
Y esa opresión se debe al trabajo enajenado, que es creo que uno de los, algo muy importante, que el trabajo enajenado y el fetichismo del dinero. Entonces, esos dos conceptos lo que hacen en el ser humano, ¿qué es? Lo oprimen. Hay una opresión interna del ser humano. Es decir, el ser humano no se revela porque no se quiere revelar. El obrero, no, los obreros que no son revolucionarios porque no quieren ser revolucionarios. Y no quieren ser revolucionarios porque no les interesa liberarse. Y no les interesa liberarse porque ellos se sienten bien en la dominación. Y para que ellos se sientan bien en la dominación, su trabajo se encuentra enajenado y se encuentran absorbidos en el fetichismo del dinero. Entonces, la dominación también exige de alguna manera eh, que la servidumbre, que el siervo, ¿no? Sea autocomplaciente, ¿no? Sea ya se me olvidó la otra palabra que es como, que decía mucho Simón de Beauvoir, ¿no? Que es bueno, ya se me olvidó, pero bueno, sí que, o sea, que acepte la dominación, ¿no? Entonces, frente a ese proceso, eso es muy importante, ¿no? O sea, hay gente que, no sé, que defiende a la burguesía. O sea, hay gente que defiende, no sé, aquí en México a Salinas Pliego. Hay gente pobre que defiende a Salinas Pliego. Miren, hay gente pobre que defendió a Marcel Maciel, para empezar. Bueno, ¿por qué? Porque existe enajenación y existe fetichismo. La diferencia con Marx es que la enajenación y el fetichismo no son religiosos, no como si lo eran con Feuerbach, sino que para él la enajenación religiosa y el trabajo la enajenación religiosa tienen su base en la enajenación material y el fetichismo material, que es la enajenación del trabajo y el fetichismo del dinero. Entonces nosotros aceptamos la dominación cuando no queremos ser dominados. Ahí vas, tú le preguntas a un trabajador, oye, te están explotando, sí, hay que liberarnos, ¿no? Pero ¿cómo por qué? Pues no queremos. Entonces, esa base es esencial, me parece muy importante tenerla en cuenta, que está en los escritos muy, pero muy, muy, muy próximos en términos generales, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto dónde se da? En 1843. 1843. Ya vamos a ir más rápido porque se va a acabar la hora y quiero escucharlos a ustedes, ¿verdad? Después viene 1847. Vamos a dar un salto casi no es 44, 43, es 44. Y aquí tenemos nosotros dos, son dos textitos que hay que leer. Ellos están cortitos, ¿eh? Están cortitos, no crean que son textos muy largos, no. Están mandando a leer enciclopedias, ¿no? Son textos cortos, ¿no? 1847, ¿no? Eh, ya les había dicho a ustedes que Marx conocía a Proudhon, que eran muy amigos, eh, camaradas. Se dicen que hasta algunos alcoholitos se echaron ahí en la casa de Proudhon y en la casa de Marx, ¿no? Pero bueno, eso sí ya está como que en el chisme, ¿no? Lo que sí se sabe es que con Bakunin sí, con Bakunin sí se emborracharon varias veces, pero con Proudhon casi no, ¿no? Porque además Proudhon era bien fresa, ¿no? Bakunin no, Bakunin era más barrio, ¿no? Eh, Proudhon era catedrático en Francia, ¿no? Es decir, no se juntaba tanto con la plebe, ¿no? Aunque se decía que era anarquista, pero bueno. Em, y entonces, Proudhon comete dos errores muy importantes en su propia vida que Carlitos Marx le va, le va a cobrar factura. El primer error es que, o el primer horror, es que Proudhon no entró a la Liga de los Justos. ¿Por qué? Pues porque Proudhon era una diva, en pocas palabras. No, Proudhon, ¿cómo yo voy a entrar a la Liga de los Justos? Yo soy el catedrático, etcétera, ¿no? Ya saben cómo son los académicos, ¿no? O sea,
les dan ahí un premio, ¿no? Un pequeño premio en la universidad y sienten que ya están tocados por Dios y entonces pues ellos tienen que tener su propio séquito, sus propios admiradores, etcétera, la banalidad de la vanidad académica, intelectual. Y entonces él no entra a la Liga de los Justos. Y el segundo horror, es que Proudhon conoce la economía política por Engels y conoce a Hegel por Marx, y entonces el tipo hace un texto que se llama Filosofía de la Miseria, ¿no? Que es un libro como, es una enciclopedia, cabrón, es una pinche así grandota la enciclopedia, así, un tabicote, ¿no? O sea, uno de esos tabiques que utilizan para las casas, ¿no? Esos tabicotes. Y entonces, Marx obtiene el texto, lo lee, y entonces Marx hace un texto así chiquito, así chiquitito. O sea, así es el de Proudhon y el de Marx es chiquito. Bueno, en ese texto le da una barrida brutal, ¿no? Ese texto se le conoce como Miseria de la Filosofía, que es como, para Marx es su primer gran obra, ¿no? O sea, para Marx, si ustedes quieren conocer su pensamiento y que uno que es valioso, es ese texto, Filosofía de la Miseria. En ese texto, lo que va a hacer Marx es que va a decir, para poder entender la crítica a la economía política, debemos de entender, son dos grandes pilares que forman la crítica a la economía política. El primer pilar es el concepto de crítica que viene de Hegel, Kant. Y el segundo, la economía política que viene de Smith y Ricardo. ¿Y qué es lo que dice Marx en ese texto? Proudhon no sabe o no le entendió a Hegel ni a Kant, y Proudhon no le entendió a Smith y Ricardo. No tengo aquí la cita, pero más o menos la cita va así. O sea, al inicio del libro dice Marx, Proudhon goza de buena reputación en Francia, de buen filósofo, y Proudhon goza de buena reputación en Prusia, de buen economista. Y abajo dice Marx, yo, como economista y como filósofo, voy a demostrar que Proudhon no es uno ni lo otro. O sea, eso ya es demoledor. Eso ya es, o sea, discúlpenme, pero es una forma muy bonita de decir que está bien torpe, por no decir otra palabra para no causar tanto problema aquí con las palabras altisonantes, pero ustedes imagínense qué es lo que le dijo a Proudhon. O sea, es brutal, o sea, solamente en el inicio, o sea, le está diciendo que es torpe, ¿no? Que es ignorante, ¿no? O sea, que no se la sabe en pocas palabras, ¿no? Hoy en día, no sé, la gente cuando debate, ¿no? Y que dicen, te faltó leer, ¿no? Por cortesía, se enojan, ¿no? Y es que Marx nunca hubiera hecho eso. No, compañeros, si Marx viviera, no les diría que vayan a leer, ¿no? Si no han leído, ¿no? No, los pondría como campeones a nivel mundial en boxeo, ¿no? Pues bueno, ahí hay un elemento muy importante, ¿no? O sea, queremos entender el sistema, pues sí hay que leer a Hegel, hay que leer a Kant, hay que leer a Smith, hay que leer a Ricardo, hay que entender a Smith, Ricardo, a Hegel y a Kant. Sí, se presupone. Afortunadamente, ¿no? Y que es una fusión, ¿no? O sea, es decir, es una fusión muy interesante que eso ya después se puede debatir hasta qué punto Marx no es hegeliano y hasta qué punto Marx no es ricardiano. Entiendo que no lo es. Pero hasta qué punto Marx se le puede decir que odia a Hegel y hasta qué punto Marx puede decir que se le odia a Ricardo, que además es muy interesante porque, fíjense, cuando uno habla de Marx, uno piensa que es hegeliano o que su gran plataforma es Hegel, pero si Marx es un ricardiano en toda la extensión de la palabra. O sea, Marx hasta 1867 es ricardiano. Ya del 67 ya no, porque ya es el capital, ya hizo otras cosas. Pero, pero de 1843 a 1867, Marx es un ricardiano en toda la extensión de la palabra.
O sea, en estos, en los esbozos, en los cuadernos de París, los manuscritos, la miseria de la filosofía y el manifiesto del Partido Comunista, Marx es ricardiano. Es un ricardiano así al pie de la letra, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen, es que Marx está, en todo caso es un hegeliano, sí, sí lo es, porque estudió mucho a Hegel, pero en gran parte cuando él hace su producción y cuando él ya entra al escenario como un pensador que intenta desarrollar una filosofía nueva, como arranque, él es ricardiano. Es un gran ricardiano, en pocas palabras. Pero bueno, otra vez, ¿no? O sea, en los debates entre los compañeros, las fracturas se hacen brutales, ¿no? No, no puede ser ricardiano porque no, ¿no? Es porque Ricardo es burgués, ¿no? Bueno, entiendo eso, pero hasta el descubrimiento de la fuerza de trabajo, ¿no? Y su transformación en plusvalor, que va a ser del 59 al 67, ahí hay una transición de su pensamiento ricardiano a su pensamiento marxista, ¿no? Ahí sí existe la transición. Pero del 59 hacia atrás es ricardiano y del 59 al 67 es un ricardiano en transición hacia, hacia su pensamiento nuevo. Entonces, pues, o sea, es decir, pues, no sé, o sea, si no han leído El Capital, ¿no? Y han leído sus textos previos, que son los más famosos y son los más fáciles, pues no se pueden decir marxistas. En todo caso, son ricardianos socialistas. Ahí sí se podría decir de alguna manera, pero antes, como Marx en el pensamiento de la economía política, es hasta el 67, ¿no? Esto también hay que hacerlo muy, pero muy claro. Pero bueno, me parece importante que lo sepan, ¿no? Porque después no dicen, no, etcétera. Vamos más rápido porque creo que vamos a quedar aquí y ya valió. Este, y bueno, en este sentido, en esta etapa del 48, qué es lo que se va a desarrollar? Se va a desarrollar su pilar fundamental en términos generales, que va a ser el partido, no, el manifiesto, ya ando bien alocado, ¿no? El manifiesto del Partido Comunista. 1954, si no mal recuerdo, ¿no? ¿Y qué, bueno, y qué encontramos? Bueno, también antes de recordemos que existen otro texto famoso que se llaman los principios de comunismo, ¿no? Este es de Marx, este es de Marx y este es de Engels. Ya volvemos a retomar al viejo Engels, ¿verdad? Al joven Engels, más que nada, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que van a poner aquí en el centro, el manifiesto del Partido Comunista y los principios de comunismo? ¿Qué pasó? Ahí me, ahí me disculpo con ustedes de mis gatitos, pero ya saben cómo son, ¿no? Los principios de comunismo, bueno, aquí lo que va a poner en el centro es que la crítica en la economía política tiene que venir con la construcción de un sistema nuevo. Es decir, nosotros cuando hablamos de crítica a la economía política, no podemos asumir que vamos a hacer un estudio de caso. Tenemos que asumir que queremos leer, que necesitamos leer las leyes de la economía capitalista para poder transformarlas en otro desarrollo histórico, en otro proyecto histórico económico. Si nosotros creemos que tenemos que leer el capital, porque al final de cuentas todo va hacia el capital, y que eso es lo que vamos a ver en la siguiente fase, ¿no? Si nosotros creemos que vamos a leer el capital, ¿no? Si nosotros creemos que vamos a desarrollar el capital porque nos vamos a hacer la enciclopedia para poder entender todo lo que dice Marx en el capital, estamos mal. Nosotros debemos de leer el capital y debemos de entender todo esto que está detrás de esto o de lo que hemos comentado, porque debemos de entender que tenemos que construir o que estamos llamados a construir una sociedad económica nueva. Y para poder construir esa sociedad económica nueva, o sea, no es suficiente entender el capitalismo, hay que transformarlo. Y para entonces, aquí lo que va a salir en términos generales es lo que vamos a conocer nosotros como la dictadura
y que se escuche bien, ¿no? Que se escuche bien y que se escuche alto y fuerte, ¿no? La dictadura del proletariado. ¿Qué es el debate? El debate de frontera. Miren, el debate de que si Marx se equivocó o que si Marx no vio el financiamiento, las crisis bursátiles, la inteligencia artificial, camaradas, podemos discutir eso, pero se los aseguro que ustedes no me van a demostrar que Marx no vio en la esencia lo que pasa hoy en día. Donde quieran y la firmen, pongan sus preguntas, láncenlas y les voy a demostrar donde quieran que Marx, todo lo que es la economía capitalista hasta la Segunda Guerra Mundial, se puede ver desde el Capital y desde su obra. Ya están las tesituras, ¿no? O sea, la crisis financiera, el problema de la inteligencia artificial, el problema de las guerras por el petróleo, todo eso está en en el tomo tercero, en el tomo segundo, en el tomo primero. Ese no es el debate. El debate es cómo, entendiendo lo que pasa en nuestro momento histórico, se puede desarrollar la dictadura del proletariado. Y además, esto es un punto que yo quiero decir. La otra cuestión, hay una parte en los dos textos, que él hace un decálogo. Marx hace un decálogo y también Engels hacen un decálogo. Que palabras más, palabras menos es la nacionalización de la tierra, nacionalizar los medios nacionalizar ay, ¿cómo se llama? Los ferrocarriles, los medios de comunicación, la escuela, el trabajo, la renta, bueno, el impuesto el impuesto a las ganancias, ¿no? Etcétera, etcétera. Son como 10 principios. A eso se le llama, palabras más, palabras menos, la construcción del socialismo de mercado. Entonces, ¿cuál es el gran problema que nos lanzan el manifiesto del Partido Comunista? ¿Cómo fregados le hacemos para construir la dictadura del proletariado? ¿Y cómo lo hacemos para generar el socialismo de mercado? Que es la construcción de una transición del capitalismo hacia el comunismo. O sea, porque tú no puedes romper, o sea, a ver, o sea, porque son dos partes muy importantes que además, dentro de la crítica de la economía política que nos interesa, esta, no tengo con rojo. Esta no, porque para poder construir esa, entonces necesitamos saber, pues ya lo que ustedes están viendo con Gil que ya vieron creo que con Gil y que van a ver con Edgar, que es materialismo dialéctico y materialismo histórico. Yo en eso, pues, yo qué fregados voy a meterle ahí, pues, o sea, los especialistas es Gil y es Edgar, y yo con ellos, pues, les respeto, los conozco muy bien. Sea, no hay ningún problema. Después van a conocer, creo que a Nacho, ¿no? O bueno, a Harry, también. Ahí son sus temas, ¿no? Yo que para construir el socialismo de mercado tenemos que entender la crítica a la economía política, la crítica a la economía política y lo que después va a desarrollar Lenin como la economía política en la era de la dictadura del proletariado. Que palabras más, palabras menos, yo me la voy a jugar más sencillo, se conoce como socialismo de mercado. ¿Va? Eso es muy importante, camaradas. Entiendo que no vamos a ver las leyes aquí. Eso es para ya cuando entremos en la sección 2 cuando entremos al capital con la ley del valor, entonces ya ahí, teniendo en cuenta esto que está en los presupuestos, esto que está en los presupuestos del 43 al 48, tener muy bien en claro que a eso estamos convocados. Y que si queremos, o sea, si de ver nosotros queremos saber que estamos aprendiendo bien el capital y estamos aprendiendo bien la crítica a la economía política en sus diferentes fases, tenemos que tener como punta de referencia la construcción del socialismo de mercado.
que es un tema otra vez bien difícil porque muchos, ay, la tuercen bien fácil, ¿no? Que el socialismo de mercado es bon Mises, pero con derechos sociales. Pues no, o sea, no es un socialismo de mercado. El socialismo de mercado es la planificación central de Lenin con la planificación democrática de Mao. Lo que se va a llamar la planificación central a nivel macro y la planificación democrática a nivel micro, que son las comunas. Y la planificación central, ¿cuál es? La política fiscal y la política monetaria, ¿no? O sea, la cuestión del gasto público y la cuestión del control de la banca. El control de la banca como banca central y el control del gasto público y el ingreso público es planificación central. Ahí Lenin, ¿no? Y abajo, que es la micro, ¿no? Es la cuestión de lo que se va a llamar como las cooperativas, que las cooperativas, ¿cuáles? Bueno, arriba, si cierro con esto, dar arriba, lo que es la planificación, bueno, aquí lo ponemos, ¿no? Para que quede claro más o menos qué es lo que está pasando aquí. Entonces, ¿en qué consiste el socialismo de mercado? Que creo que con eso podemos cerrar muy bien este punto, ¿no? ¿En qué consiste el socialismo de mercado? Consiste en dos grandes plataformas, ¿no? Primera plataforma es lo que se va a llamar, combatir con la crisis de sobreproducción y subconsumo del capital. ¿Va? Y el segundo, combatir la crisis de tasa de ganancia. Aquí, ¿qué es lo que combates aquí? Aquí lo que combatimos es la demanda efectiva, ¿no? O sea, que se va a caer la demanda efectiva se cae, en pocas palabras, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que estamos combatiendo? La caída del excedente. Vamos a llamar excedente porque no es lo mismo que beneficio. Entonces, le pongo beneficio, pues ya vamos a tener varios problemas. Y ahí sí puedo estar pecando de ser un miseniano, ¿no? No tan miseniano. Bueno, para tú poder combatir la demanda efectiva, ¿qué es lo que necesitas? El control obrero del gasto público y el ingreso público. ¿Para qué? Para poder tener el control de la inversión y el consumo bajo las necesidades de los trabajadores. ¿Y esto qué va a originar? Que la demanda efectiva aumente y la crisis se neutralice. ¿Va? Ahí está. Pero además hay que combatir la tasa de ganancia, porque lo de abajo no combate la tasa de ganancia, neutraliza. Abajo lo que hay que combatir, según desde los estudios de economía política, es la caída del excedente. ¿Y eso cómo se combate? Bueno, pues que el obrero controle y gestione las empresas bajo sus necesidades. ¿Para qué? Para que el valor y el excedente estén al servicio de los trabajadores. Y entonces, ¿no? La producción de valores de uso sea igual al consumo de estos y entonces se neutralice la crisis de tasa de ganancia.
Es la transición, ¿no? Por supuesto que es la transición. Pues se llama socialismo de mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque no te, o sea, porque en esta etapa, ¿no? No te puedes zafar del mercado, o sea, lo tienes que controlar. O sea, tienes, por supuesto, tienes que ir al Estado para poder pulverizar al mercado, pero no lo puedes destruir de un solo madrazo, ¿no? Por eso lo mismo con la dictadura del proletariado, ¿no? O sea, tú no puedes destruir el Estado de un solo jalón, ¿no? O sea, tienes que hacer una transición. Lo mismo pasa aquí con el mercado, ¿no? O sea, pues, los compañeros marxistas, o sea, sí la entienden bien en la dictadura, en la dictadura del proletariado, pero en el socialismo de mercado no lo entienden. Que es lo mismo, ¿no? Tiene que ser una transición en donde al mercado lo tienes que ir pulverizando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y para eso se requiere, por supuesto, estos dos momentos, ¿no? La construcción de una política económica central proletaria y la construcción de una política económico a nivel micro, una política económica empresarial proletaria. Lo que algunos van a llamar la macroeconomía y la microeconomía. Pues yo lo llamo así, yo lo llamo socialismo de mercado. O sea, en pocas palabras, socialismo de mercado que le ponemos. Bueno, camaradas, entonces, técnicamente yo creería que el debate fuerte con el capital está aquí. Claro, hay que entender el capital, ¿verdad? Hay que entender el capital, ¿por qué? Porque todo esto que está acá lo tenemos que ir casando con las leyes del capitalismo. Entonces, hay que ir casando, ¿no? ¿Cuáles son las leyes del capitalismo y cómo esas leyes se pueden transmutar en leyes en el socialismo de mercado para después transitar hacia el comunismo? Es más o menos un poco lo que yo creo que hay que estar planteando. Entonces, por eso es importante leer el capital. Y eso quien no lo enseña, bueno, el manifiesto del Partido Comunista de Marx. Entonces, en esta introducción, que es una introducción, quisiera yo cerrar con eso solamente, ¿no? O sea, y entonces dar un espacio, no sé, de aquí a cuando ustedes quieran, digo, antes de las 10, por supuesto, pero que puedan ustedes plantear sus dudas, sus comentarios, sus críticas, decir que sí, que están en desacuerdo conmigo con el socialismo de mercado, porque eso es ser un neoclásico que quiere tener mejores condiciones en seguridad social, pues lo pueden plantear, ¿no? Ya aquí está, que no es así, pero ustedes lo pueden volver a plantear. Me pueden decir que las cooperativas no, porque son anarquistas, lo pueden plantear. Se demuestra que aquí la cooperativa no tiene que ver con el anarquismo, ¿no? No tiene que ver con el concepto de anarquismo, sino tiene que ver con el concepto marxista desde la crítica de la economía política, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, ahora sí yo me pongo a sus manos, ¿no? A lo mejor aquí pueden decir, fíjese que nos faltó, que le faltó ese texto, también se puede, ¿no? Son, es hora y media, más o menos, y no, les aseguro que me pueden dar todo el día y no vamos a acabar con los textos, ¿no? Son demasiados y además cada uno es muy rico, en su propia dimensión. Pero bueno, les dejo simplemente estas ideas para que tengan más o menos en cuenta por dónde empezar, ¿no? Como diría Lenin, por dónde empezar, ¿va? Adelante, camarada, los escucho. Cualquier cosa, pues aquí estamos. Todos aprendemos de todos, ¿no? Yo ya nada más dime lo que yo sé de alguna manera. Bueno, antes de que se atrevan, vamos a ver quién bueno, aquí el compañero Red Cocom, que es Red, aquí nos comentó que es Red, red de cooperativas comunistas, ¿no? Nos comparte algunos. La supuesta clase dominante tiene pavor a que los proletarios reconozcan que la riqueza es creada por nosotros, efectivamente, y por lo mismo todo nos pertenece. Por eso nos quieren distraer con tantas ideas y luchas innecesarias. También el proletariado no se revela porque la religión lo ha convertido lo ha convencido que su recompensa es en el más allá, sí, por supuesto, ¿no? En el cielo, ¿no? En la URSAL, Red Concom, decimos esto: tú nunca cambiarás las cosas combatiendo la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo, sistema que haga obsoleto el actual. Y el nuevo sistema es el comunismo, efectivamente. De hecho, a eso tendríamos que ir, ¿no? Porque ese es como el fin de la situación. Claro, yo también estoy de acuerdo con ello. Bueno, pero pues, ustedes, camaradas, si ahí andan, arránquense, de todos modos, ustedes saben que cuando los marxistas, pues si no hay sangre, no somos felices, ¿eh? O sea, no crean que somos o sea, ustedes, o sea, si va a haber sangre, ustedes hagan sangre, ¿no? Es lo que nos gusta a los marxistas, que haya sangre,
aquí descabezados, tipo Kill Bill, etcétera, ¿no? Entonces, alguien tiene la mano porque yo no veo las manos y entonces creo que no sé, si alguien puede tener, si no, pues abran el micrófono, no, no le tengan miedo al debate, no le tengan miedo a la crítica, ¿va? ¿Qué tal, amigos? Yo quisiera decir algo. ¿Puedo? Adelante, 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 dale. Muy bien, me presento. Vengo a nombre de la URSAL, su red de cooperativas comunistas, y quiero comentarles algo, más que nada para no sentirme confundido. Tengo entendido que este taller marxista al que se nos invitó a escuchar o participar, a colaborar, lo está organizando Morena. Esa es mi pregunta. ¿O cómo está Ah, la cosa? no, sí. Hay simpatizantes, ¿no? Hay simpatizantes de Morena, hay militantes, pero no, esto es autogestivo. No, Ajá. no creas que nos manda el Fisgón o pues, alguien de por allá, no, para nada. Vamos, es Ah, ya, ya. autogestivo. La publicidad que a mí me llegó se menciona Morena, ¿no? Entonces, se me hace curioso. Pero bueno, la razón por la que pregunto es lo siguiente, ¿sí? Yo les comento, les digo, cuando el señor Andrés Manuel López Obrador, en su larga campaña presidencial, que le duró más de 10 años, ¿sí? Yo recuerdo muy bien que él, en todos sus mítines a los que yo asistí o escuché o yo leí, él mencionaba muchos conceptos marxistas, ¿sí? Muchos, 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 muchos. De una forma directa y también de una forma sutil, ¿sí? Y entonces, yo les menciono, yo fui uno de los ingenuos, por así decirlo, ¿no? Que creí en ese discurso supuestamente marxista que él hablaba y decía, ¿no? Y no solamente él, sino también la gente que él fue juntando alrededor de sí mismo, ¿sí? Para ir creciendo su movimiento, que es Morena, ¿no? Recordemos nosotros que Morena no inició como un partido político, inició como un movimiento de regeneración nacional. Pero bueno, algo que me llamó la atención es de que mencionaba muchos conceptos marxistas. Básicamente, todo lo que vimos el día de hoy en algún momento se mencionaron, ¿no? Sobre todo se mencionó muchísimo la importancia de modificar el sistema, cambiarlo, ¿no? La lucha y la reivindicación social, ¿no? Los desprotegidos, etcétera, ¿no? Y bueno, yo les comento, yo era una de las personas que creí en esas ideas, ¿no? Que se decían en esos discursos. ¿No? Bueno, la idea que les voy a decir es lo siguiente. Yo era una de las personas que escuchaba la mañanera todos los días cuando llegaron al poder los amigos de la 4T, ¿sí? Yo todos los días la escuchaba, daba like, comentaba, y yo lo que quería escuchar en esas mañaneras era ver cómo se iba dando forma a la dictadura del proletariado, ¿sí? Porque eso es lo que se nos hizo creer, ¿no? Sobre todo los que sabemos de historia, de marxismo, de comunismo, de capitalismo, ¿no? Yo en algún momento imaginé, ¿no? Que si el señor Andrés Manuel López Obrador no lo mencionó abiertamente, ¿sí? Era pues para no entrar en broncas abiertas contra los Estados Unidos, ¿no? Dije, ah, bueno, es buena estratega, no lo menciona abiertamente, ¿no? Pero en otras cosas sí fue muy explícito, ¿no? Y entonces, cada que iba pasando una mañanera, me iba dando cuenta que se iba desdiciendo de algunas cosas que prometió en campaña, ¿sí? O que se volvía muy bravo, ¿verdad? En sus discursos, ¿no? La idea es esta que me acuerdo muy bien de una mañanera, ya prácticamente de casi llegando al final de su mandato, donde él mencionó, ¿sí? Que el movimiento de la 4T, sobre todo en Morena, ¿sí? No tenía nada que ver con la dictadura del proletariado, ¿sí? Y lo dijo abiertamente en su mañanera. Ahí luego les paso el dato porque hasta tengo guardado el video porque desde ahí
yo les digo, mi corazón se rompió y yo dije, qué pendejo he sido yo, ¿eh? Me refiero a yo como individuo, ¿eh? Y él lo dijo categóricamente, nosotros somos otra cosa, no somos nada que ver con la dictadura del proletariado, ¿no? Y entonces yo dije, entonces, ¿a qué se refería que la 4T era de izquierda? ¿A qué se refería con que todos los conceptos de marxismo que se dijeron en sus mítines y discursos y promesas, etcétera, que por eso mismo le decían que era populista, ¿no? Y bueno, para terminar mi comentario, yo les digo lo siguiente, amigos. Si nosotros aquí en México, en Hispanoamérica, en todo el planeta, ¿sí? Queremos hacer del lugar donde vivimos un lugar feliz, un mejor lugar, no ver las tragedias que estamos padeciendo el día de hoy, ¿sí? Necesitamos hacer un cambio de sistema social y económico, pero tenemos que hacerlo ya. O sea, ya no esperar, sobre todo aquí en México donde vivimos, otro sexenio más o que la 4T se le ocurra cumplir lo que prometió, ¿no? No, necesitamos hacerlo más rápido, sobre todo porque los que seguirán padeciendo los estragos de tantas mentiras e hipocresía de esta gente, ¿sí? Serán nuestros hijos y nuestros nietos. Yo les digo, yo soy un hombre ya de 60 años y prácticamente ya voy de salida, ¿no? Pero los jóvenes, y espero que en esta sesión haya jóvenes, ¿sí? Yo les comento, amigos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es retomar lo que hicieron nuestros revolucionarios de hace 100 años, ¿sí? El plan que ellos visualizaron e iniciaron. ¿Cuál es ese plan? Llevar al mundo a lo que es la dictadura del proletariado. Dictadura del proletariado es el comunismo. Y yo les menciono, en este taller de marxismo, en algún momento se va a hablar de lo que es el socialismo científico, ¿sí? Donde se analiza la economía, cómo nuestro ambiente económico va a cambiar nuestras relaciones sociales, debería disminuir la violencia con la cual nos tratamos, ¿no? Para no ver las tragedias que vemos todos los días, ¿no? Entonces, yo les digo, amigos, si queremos ver soluciones, hagamos obsoleto al capitalismo, porque ya tiene 500 años entre nosotros, ya fue suficiente. Sí han habido cambios sustanciales, sí han habido beneficiarios, pero han sido realmente muy pocos. Y la mayoría de la gente, incluyendo nosotros, somos las grandes víctimas. Y hemos sido víctimas por ingenuos, ¿no? Porque no hemos, ahora sí que no nos hemos querido lo suficiente, ¿no? Entonces, yo les invito, amigos, sigamos con estos talleres de formación marxista, porque de verdad nos van a abrir mucho la mente y la conciencia de clase. Para mí, el concepto de conciencia de clase es también reconocer el valor que tenemos como seres humanos. Listo, ya con eso termino. Sí, gracias, Red Cocom. Muy, muy interesante. Em, después a ver si nos da tiempo de a decir una cosilla por ahí. Primero, bueno, va Oppo Reno 13. Este, qué bonito nombre, ¿no? Oppo Reno 13 F5G. Soy Jesús Cortés, ¿no? Sale como Jesús Cortés. No, está bien, está bien. Dale. ¿No? Y disculpe, es que me sorprendió porque no sale mi nombre. Bueno, interesante tu exposición acerca del origen del marxismo, bueno, el desarrollo del el joven Marx y sus inicios, ¿no? Para inicios en la filosofía de la sociedad y la política y la economía y el derecho. Fundamentalmente porque él fue
egresado de Derecho, ¿no? Entonces, pero en el camino, bueno, se encuentra con esto de la economía y la filosofía. Es interesante y bueno, me parece correcto, ¿no? Las fuentes y las peripecias que vive. Incluso por ahí hay un texto que dice que una de sus sinodales en la que le estaba ayudando a hacer su tesis, le pregunta a Marx, ¿qué quieres hacer? Y ya ese, su respuesta, por ahí se cita esa respuesta, dice, pues yo quiero hacer algo que ayude a la sociedad, que mejore sus condiciones. O sea, sin saber, creo, todavía dónde iba a ir a parar, ¿no? A lo que es construir las bases del marxismo y el análisis y la metodología para analizar las estructuras sociales. Por ese lado creo que está bien, pero lo que se nos está presentando en la realidad actualmente, bueno, y tratando de hacer algunas citas de la crítica a la economía política, este, eh, una de las cuestiones que menciona ahí es que las condiciones materiales de, las condiciones materiales de vida determinan la conciencia de los sujetos, de las personas. Es muy importante comprender esta parte, porque mencionabas ahí hace un rato que, y es verdad, ¿no? Hay muchos obreros, trabajadores, clases baja que, incluso hay un texto por ahí que habla del dilema del esclavo, ¿no? Que el esclavo adora y protege a su esclavista. Así también algo pasa acá con la actual sociedad capitalista en una gran mayoría, un buen número de la población, pues consideran que capitalistas son gente de bien, gente que arriesga su capital y que les da trabajo y que ya de alguna manera lo que decías, ¿no? Que lo que mencionaste es que los propios explotados pues respetan y protegen al capitalista. ¿Por qué? Es lo que habría que ver, ¿no? Y actualmente pues es lo que estamos viviendo. Como un buen número de las personas pues votan por sus esclavos porque llega al poder. Ahí está Milei, ahí está Kass, Bolivia, y bueno, hay varios. Esa es una cuestión que tendríamos que más adelante ver por qué y qué hay que hacer ahí. Por otro lado, cuando dice que las condiciones materiales de vida determinan la, la ideología y la conciencia de los sujetos, de las personas, y dice más adelante ahí mismo en la crítica, dice, por lo tanto, dice, por lo tanto, lo que hay que hacer, dice, es transformarla, eh, no es educar al propio educador. Aquí, yo cuando leí, ya he leído varias veces esa introducción, y aquí cuando llego a esa parte digo, ¿cómo? A ver, a ver, a ver. Dice, pues sí, es que lo que mencionaba, ¿no? Que creemos que las condiciones de la estructura real de la sociedad pues, están dadas y que por lo tanto, pues así están y por lo tanto, y lo que tenemos que es que nada más explicarnos por qué y seguir trabajando. Pero entonces él dice que de lo que se trata es de educar al propio educador, no nada más a la clase social, sino al propio educador, o sea, los propios maestros, los propios padres de familia. En sí reproducimos la ideología dominante. Entonces, es ahí donde el capitalismo nos ha ganado la batalla cognitiva y comunicacional e ideológica. Entonces, por mucho tiempo, el movimiento de la izquierda, desde los años 70, porque yo soy de esta generación,
de los 70s, cuando estaban los movimientos urbanos, guerrilleros urbanos, y todo el mundo era para irse a la actividad guerrillera urbana o rural. Y bueno, uno se basaba mucho en la cuestión económica, lo que acabas de decir tú, toda la historia de la economía y que el valor y que la plusvalía y eso. Pero se descuidó, y es lo que actualmente sigue, se descuida la cuestión ideológica, la formación filosófica, ideológica, ética y política. O sea, en la práctica de los marxistas de la izquierda, nos atoramos en la cuestión económica. Queríamos destruir el sistema capitalista destruyendo las fábricas o asaltándolas, pero cuando ya estaba en el poder, pues la misma sociedad no entendía eso o no lo entiende. ¿Por qué? Porque no, su conciencia no es revolucionaria todavía. Entonces, en otro texto, Marx dice que debe pasar de la conciencia en sí a una conciencia para sí. Entonces, esa parte creo que tendríamos que abordarla. Y bueno, ya en otras cuestiones le dice a Luis Feuerbach, le dice, pues, hasta el momento, lo que se ha hecho, y creo que es lo que se ha hecho en la universidad últimamente, es interpretar la realidad, comprenderla y seguir trabajando. Pero de lo que se trata es transformar la realidad, ¿sí? Entonces, esa tarea nos queda para seguir avanzando en lo que es, si queremos y una revolución proletaria, ¿no? Y bueno, y cuando alguien pregunta, bueno, ¿qué es el capitalismo? Bueno, el capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué está pasando en China? Ah, ahí, desde 1981 iniciaron o sea, el Partido Comunista Chino, con sus cuadros ya avanzados, empezaron a promover primero una revolución cultural. Y aquí en México, nuestro máximo líder, Andrés Manuel López Obrador, habla y mencionó la revolución de las conciencias. Ajá. Entonces hay algún paralelismo ahí, pero que aquí no, como que no lo hemos logrado entender. Entonces, creo que sigue siendo nuestra paradigma resolver cómo hacer que la conciencia se tome conciencia, ¿no? De los explotados y digan, no, pues vamos a cambiar este sistema, vamos a cambiar esta estructura económica y ya tendremos que tomar el poder. Y antes se hablaba de la revolución armada, ¿no? Hoy en día hablar de una revolución armada creo que ya no. Por aquí en unos círculos de estudio que estoy, ya no, violencia no, es pacifista y vamos a tomar el poder por la vía pacífica. Y por otro lado, hay un gran desencanto dentro del movimiento de la izquierda. Yo ahí me incorporaron a un grupo nacional de la izquierda, verdaderamente izquierda. No, es necesario un partido socialista de izquierda, algo así. Y ahí critican el modelo actual de la 4T y están exigiendo que se declare ya la cuestión de la moratoria de la deuda pública para que ese dinero se ocupe y que se hagan cambios más profundos. Entonces, por otro lado, también hay ese desencanto, ¿no? De que, y lo mismo que nos pasaba en los 70, creíamos que la revolución socialista estaba aquí en las dos calles adelante y ya llegábamos al poder. Pero no, hay ciertas leyes dentro de las estructuras, y Marx lo dice, ¿no? Hay ciertas leyes que hay que ir viendo para ver el momento en que se encuentra esa estructura económica y qué podemos hacer. Por ejemplo, en Rusia no llegó al capitalismo plenamente,
¿no? Y aún así llevaron su revolución socialista. Y ahí hizo un aporte Rusia, Lenin, acerca de por qué no llegar o hay que desarrollar el capitalismo plenamente para que las fuerzas, porque en cada estructura económica necesariamente se tienen que desarrollar las fuerzas productivas hasta su máxima expresión para poder llegar a un nuevo, pasar a otros nuevos, o nueva estructura. Entonces, eh, estamos en esa situación. Entonces hay desencanto por una parte, un buen número de la izquierda, porque se dice que, bueno, estamos en el capitalismo y sí, pues sí estamos en el capitalismo. Lo único que yo, en mis análisis, yo digo que lo único que estamos haciendo es aplicar el estado de bienestar, o sea, frenar el neoliberalismo, que era privatizar todo, o sea, buscar más explotación, aumentar su ganancia a través de privatizar todo, ya no dar servicios médicos, ya no dar educación, ya no administrar la seguridad, sino todo ese dinero lo que lo quieren y se lo quieren llevar la ambición desmedida de los empresarios y capitalistas. Pues entonces viene el compañero Andrés Manuel López Obrador y dice, "Pues ya basta, ¿no? Ya estuvo de saqueo, de robo, nos tienen la miseria e inseguridad. La inseguridad y las bandas delictivas promovidas por los propios empresarios algunos y por Estados Unidos. ¿Para qué? Para mantener el caos, desestabilización y ellos poder manipular los gobiernos y tenerlos. Si no logramos entender eso, pues entonces no. Entonces yo creo que tendríamos que, pues, es muy extenso y profundo, pues, este análisis del marxismo, pero sí, quien logró dar una gran aportación, bueno, Lenin, sobre la cuestión de eh, la fase superior del capitalismo, que es la fase superior del capitalismo, lo que es el imperialismo, ¿no? Pero bueno, esa parte sigue siendo economista desde el punto de vista economista. Pero quien da para mí un aporte en la cuestión de la cuestión jurídico, política e ideológica, que se ha descuidado por todo a nivel mundial la cuestión de esta parte de la ideología y de los principios éticos y políticos de la política, es Gramsci. Cuando él se pregunta en la cárcel, ¿por qué los obreros adoran a sus explotados? No. En el cuaderno de la cárcel empieza a ver que es el dominio de la ideología hegemónica. Y para esto, Althusser también menciona, ¿no? Y para esto, para controlar las cerebros, los cerebros, porque eso es, nos comen el cerebro a través de los sistemas mediáticos del capitalismo, como todos los sistemas mediáticos de comunicación están controlados por quién? Por grandes empresarios que tienen un propósito de promover la ideología del capitalismo. El individualismo, ¿ah? El egoísmo, primero yo, después yo, siempre yo, y si hay más, para mí también. Entonces, y además, a nivel internacional, se van por ahí poner varias películas de el sueño americano. Hay películas de Corea, de China, de África. Vamos para América, yo me voy a América, porque allá está la luz, el desarrollo, una gran modernidad y ya vamos a ser capitalistas. Entonces, pero hoy nos damos cuenta que es una ilusión, ¿no? Algo que no es verdad. No es posible, pues, que todos podamos llegar a ser capitalistas. Entonces, Gramsci es una aportación muy importante a todo esto del marxismo y aporta la cuestión de la hegemonía y que capitalismo de una manera creativa ellos
se reinventan al grado de que, por ejemplo, hablabas de 1843 y la condición de los obreros en Inglaterra, pues si somos históricos vemos que la migración del campo a los pequeños núcleos que van a dar origen a las ciudades, la migración de los campesinos desposeídos de sus tierras ya, emigran en grandes masas, así como mucha gente emigró a Estados Unidos para hacerse capitalista o millonario, así también los campesinos desposeídos de sus tierras por los rurales, los reyes, se van a los núcleos que van a dar origen a las grandes ciudades y en donde están los pequeños talleres o grandes industrias ya. Y ahí se aglomeran una gran masa, un excedente de mano de obra que está luchando entre ellos para que los ocupen. De tal manera que un obrero se cortó una mano, lo tiran a la calle y entra otro. Y se colgó otro y otro. Y no ni se preocupaba nadie por ellos. Los, los capitalistas, ay, salió otra, hay muchos, échale. Entonces los propios obreros dan origen a las primeras organizaciones mutualistas, organizaciones sindicales, los cartistas, y ahí es donde empieza el movimiento obrero. Pero da origen al sindicalismo. Pero después del siglo XVIII, digo, del siglo XIX, XX, hoy vemos que el sindicalismo, ¿dónde está? Me gustaría que algo dijéramos, porque el sindicalismo aparece como un movimiento propio de los obreros, para ayudarse, se cortó la mano, vamos a cooperar para ayudarlo, para que tenga de comer, se enfermó, a ver, vamos a ayudar. O sea, un apoyo mutuo entre ellos, la solidaridad se da, pero lo que es los obreros, pues, pero los capitalistas se dan cuenta de esto y hoy, ¿quién los controla a esos obreros, a esos trabajadores? Charros, neocharros, incluso disque de izquierda, como Hernández Juárez, que lleva 50 años creo ahí, y que en aquellos tiempos, en los 70, decían que era de izquierda y que no sé qué, y así. Entonces, lo que vemos es que al final de cuentas el capitalismo va ganando la batalla cognitiva y la hegemonía de ellos está permanentemente. Entonces, ojalá y más adelante veamos esta parte y bueno, siguiendo la cuestión de la crítica a la economía política, en donde dice que este, la, las condiciones materiales determinan la conciencia del sujeto y de las personas. Por lo tanto, hay que educar hasta el propio educador. Sería todo, gracias. Sí, sí, muy, 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 muy interesante. Bueno, aquí dice, para eso es este taller, para no mezclar izquierda liberal, cambios por mejores servicios, salarios, con socialismo y dictadura proletaria, y creer que los liberales son los voceros de la clase trabajadora. Creo que es muy importante. Bueno, buena porción del compañero, Adriana. Gaby nos comenta aquí, la conciencia de clase debe existir para defender los intereses comunes opuestos a la opulencia y riqueza de unos cuantos, sea quien sea, para eso debe haber conocimiento, educación y observar el entorno. Sí, claro, ¿no? La conciencia de clase es muy importante, también creo. Yo creo que lo único que logró la 4T con su vacilada de la reducción de las conciencias es solo despertar la furia de los trabajadores y ahora sí, despertar la conciencia de clase. No nos da tiempo ver lo de la 4T, ¿verdad? Un tema también muy interesante. Compañeros, sean breves, de acuerdo al tema del taller. Ahí la compañera Gaby da un comentario muy, muy, muy importante. Bueno, ya, o sea, no se pelean, ¿no? Agradezco al ponente el desarrollo de la sesión y su esfuerzo por compartir una lectura tan complicada. Saludos. Aquí no existe la dictadura del proletariado. Históricamente está documentado que lo que ocupan las dirigencias viven en la opulencia y en la misma URSS. Fue así. Interesante el punto. Aquí hay un debate interesante entre los compañeros. La educación política es esencial en la transformación, por lo tanto, se debe aprender teoría y analizar la historia para no repetir lo que ha pasado en sistemas socialistas fracasados y que han llevado a la muerte a trabajadores y vivir en la pobreza extrema.
también un debate, ¿no? Blanca Olivia nos comenta la importancia del estudio de la economía política es explicarnos desde nuestra reflexión qué elementos o herramientas tenemos para comprender nuestra actuación y posicionamiento en relación a la lucha de clases. Algunos lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo. Aquellos que producen la riqueza y creemos que es necesario construir un gran movimiento de la clase proletaria que pueda arribar al poder. La pregunta es cómo, si nuestro sistema político se encuentra en armonía del gran capital y nuestra incipiente democracia se desarrolla dentro de un modelo burgués y no hemos logrado una mayor conciencia y participación de los trabajadores en la construcción de una alternativa que rompa este esquema capitalista más allá de nuestras fronteras. La organización internacional que no solo resista los embates del capitalismo, sino que arribe al poder, ¿no? Y aquí red, pues sí, ¿no? La cuestión de las cooperativas, la empresa, la democracia, que hay que discutirlo creo que el sábado, que es un poco más importante. Y por aquí teníamos uno, fíjense aquí, nada más para cerrar, dice, bueno, pura basura en Facebook, ¿no? Nada más quiero esto, ¿no? Pura basura. ¿A quién le importa dónde se conoció Marx y Engels? Ja, 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 ja. ¿De qué sirve para la productividad en México? ¿No? Ya, vale, vale. No, ya, ya, vale. Yo cerraría con eso para que lo pensemos. Les voy a mandar un texto que les escribí, lo lean, pero yo nada más voy a finalizar con esto para todos ustedes y todas, ¿no? Eh, Cuando uno escucha a los teóricos de la burguesía, ¿qué es lo que nos prometen? ¿No? Lo que nos prometen los teóricos de la burguesía, o sea, su promesa más importante es que aquí somos 27, ¿no? Éramos 29, pero somos 27. Nos prometen que todos, absolutamente todos, podemos ser empresarios. Esa es la promesa del liberalismo, que todos, absolutamente todos, podemos ser empresarios. ¿Qué significa ser empresario? Que tengas medios de producción. O sea, al final de cuentas, eso es lo que significa ser empresario. O sea, si tú no eres empresario, pues no tienes medios de producción. La pregunta es, históricamente el capitalismo hace que los trabajadores tengan acceso a los medios de producción. Históricamente el capitalismo hace lo contrario, te despoja de los medios de producción. Y entonces es el socialismo, el comunismo en su última etapa, pero el socialismo, que yo digo que es socialismo de mercado, porque soy economista y por ser economista yo tengo que justificar cómo fregados le voy a hacer, le voy a dar una función o voy a hacer funcionar a la revolución. Entonces digo socialismo de mercado, porque creo que hay cosas que los economistas podemos aportar allí, creo yo. Ya es una discusión que después se puede dar la próxima semana, en la próxima sesión. La pregunta sigue siendo, bajo mi punto y particular punto de vista, o mi idea es, si revisan esas dos líneas del socialismo de mercado, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, véanlo de esta manera tan sencilla, el objetivo es que los trabajadores se conviertan en empresarios. ¿Por qué? Porque van a tener el control de los medios de producción. A la pregunta del liberal que nos comentó aquí, de que para qué chingado sirve que Marx y Engels se haya conocido en Francia en el 43, pues para eso, porque su ideología, su idea de que él se quiere convertir en empresario, no lo va a hacer en el capitalismo, porque en el capitalismo, por su funcionamiento, aquí tengo un texto, ¿no? Que se llama Teoría de la competencia perfecta e imperfecta, ¿qué es lo que dice? Y no es marxista, es un texto de economistas burgueses. ¿Qué es lo que dice el texto? Que la tendencia histórica del capitalismo es el monopolio y el oligopolio. Lo dicen los no marxistas, los economistas burgueses. Bajo esa lógica, nosotros no tenemos capacidad de tener empresas. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos ser empresarios? El socialismo, camaradas. Entonces, a este irresponsable, a este libertario se le puede contestar, ¿para qué sirve que tengamos productividad? Pues para eso, para que los trabajadores
podamos tener medios de producción y los medios de producción que genere y la riqueza que se generen con los medios de producción estén al servicio de los trabajadores y entonces la productividad signifique mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. ¿Eso quién lo puede hacer? El socialismo de mercado. No solamente una reflexión final para ustedes para que lo podamos comentarnos la siguiente, la siguiente sesión. Y bueno, pues yo les voy a mandar un texto, pero de todas formas, creo yo específicamente que, o sea, no me parece, y cerraría con esto, o sea, no me parece que ustedes se queden con la idea de que hay que memorizar a Marx, de que hay que memorizar la economía política de Marx, que hay que aprenderse los fundamentos de Marx o hay que aprenderse las tesituras de Marx, sino que lo que tenemos que pensar es cómo podemos transitar del, del capitalismo a un socialismo de mercado de transición para después de ahí construir el comunismo. Esa es la idea que tenemos que poner en el centro. ¿Por qué? Porque la cuestión de la conciencia de clase no se resuelve por la conciencia de clase. Es decir, tú al trabajador le debes dar condiciones materiales para que pueda desarrollar su conciencia de clase. O sea, tú no le puedes pedir al trabajador que vive en miseria que desarrolle su conciencia de clase si su miseria no se lo permite. Tiene que trabajar, no tiene comida, tiene hambre, frío, sed. Entonces tú debes de conseguir que haya unas condiciones materiales potentes, dignas para el trabajador que le permita generar su conciencia de clase. Y esto que está acá es el piso mínimo que tenemos que construir a un trabajador para que desde ahí eleve su conciencia de clase. Es decir, una conciencia de clase revolucionaria no puede darse bajo la escasez. O sea, tú no le puedes pedir al trabajador, yo vivo en el Estado de México, de Naucalpan, bueno, de Naucalpan vivo, ¿no? No le puedes pedir al trabajador de Naucalpan que tenga conciencia de clase cuando solamente tiene de ocio o libre su día, poniendo el transporte, 7 horas, 6 horas. Bajo ningún sentido le puedes pedir conciencia de clase. Y si el fin de semana se va a emborrachar, lo tiene bien merecido. Porque se lo gastó, se mató, no tuvo ningún, y si se lo quiere ir a emborrachar porque es la única manera de poder saldar este proceso, lo tiene bien merecido, que se vaya a emborrachar. Pero si queremos que ese trabajador no se vaya a emborrachar y no queremos que ese trabajador tenga tragedias, le tenemos que dar ese piso mínimo de existencia. Y eso es lo que nos debe de comprometer en el estudio del capital. Que esto nos lleve a una reflexión de cómo transformar la economía capitalista y que el trabajador tenga condiciones de existencia dignas para poder desarrollar sus fuerzas productivas materiales y espirituales. Y entonces sí, lograr una cosa de clase. Eso es lo que yo dejaría un poco como cierre y esperando que nosotros podamos continuar esta discusión ya así, 2 horas para que ustedes lleguen con todo, ¿no? A comentarnos y desde ahí poder desarrollar nuestras tesituras, ¿no? Creo que aquí hay más, ¿no? Cuatro, somos de izquierda y de derecha, somos de abajo y vamos por los de arriba, muy bien, etcétera. Bueno, ahí la dejaría, ¿no? Entonces, espero que esto haya servido de alguna manera. Les agradezco la paciencia, por supuesto, ¿no? El tenor de querernos escuchar y escucharme. No soy una persona que a lo mejor tenga tantas cosas que comentarles, pero bueno, con esto creo que podemos cerrar la sesión y pensar que la próxima sesión, pues ahí están los temas, ya salieron muchos temas. Yo diría, ¿no? El socialismo de mercado. O sea, es brutal discutir esto también, el socialismo de mercado, porque es una discusión muy, muy interesante para poder generar esas condiciones mínimas para estos trabajadores. Pero bueno, gracias y bueno, nos vemos el sábado y bueno, saludos.